Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre y venimos a traerles un circuito que opera según la medición del rango de la temperatura. Es decir, vamos a medir con un sensor la temperatura y de acuerdo a él va a actuar de tres maneras distintas. En este caso, si la temperatura leída por el sensor en grados centígrados está entre 20 grados y 120 grados centígrados, entonces se van a encender una serie de LED. Estos LED nos serán como unos indicadores de nivel. Entonces, cuando la temperatura esté entre 20 y 40 grados centígrados, se encenderá el primer LED. Cuando la temperatura esté entre 40 y 60 grados centígrados, se encenderá el segundo LED. Y así sucesivamente con los demás LED. En total son 6 LED. Por lo tanto, la temperatura, al sobrepasar los 120 grados centígrados, se deberían encender todos los LED. Otra función es que si la temperatura está por debajo de los 20 grados centígrados, es decir, estamos a una temperatura fría, vamos a querer que se encienda un tipo de caldera. Esta caldera va a estar representada con una serie de LED rojos, los cuales se encenderán todos al mismo tiempo. La otra función es si la temperatura se encuentra por encima de 120 grados centígrados. Entonces, la temperatura está caliente, por lo tanto, vamos a querer que se active una alarma y se refrigere el circuito, por lo cual vamos a encender un electroventilador. Pero ¿cómo hacemos esto posible? Bueno, podremos hacer esto definiendo el siguiente circuito. Entonces, definamos el sensor a utilizar. El sensor que vamos a utilizar para crear el circuito va a ser el LM35. El LM35 tiene la característica de que por cada grado centígrado que mida la tensión en la salida aumentará 10 milivoltios. Por lo tanto, si aumenta la temperatura 2 grados, va a aumentar la tensión de salida 20 milivoltios. Entonces, vamos a utilizar circuitos operacionales. Estos operacionales tienen la singularidad de que ellos pueden estar alimentados por una alimentación dual o simple. La simple es, por ejemplo, si tiene un nivel de tensión VCC y un tro de referencia a tierra en la salida. Entonces, en esta forma vamos a utilizarlos como circuitos comparadores. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar las señales de entrada de cada operacional. Si nos damos cuenta, para cada operacional, el terminal negativo está conectado a cada una de estas conexiones, ¿verdad? Entonces, aquí se nos presenta es un divisor de tensión. Eso es lo que está haciendo este tipo de conexión. Estamos dividiendo la tensión por cada una de estas resistencias. Entonces, para cada operacional, el nivel de comparación es distinto. ¿Dónde está el otro nivel de comparación? Está en la salida del sensor. Entonces, esto nos ayuda a un detector de rangos, por así decirlo, para la salida. Entonces, en la salida vamos a tener conectados los diodos LED, que son los que nos van a indicar los rangos de temperatura. Así logramos la primera función antes descrita. Ahora, ¿cómo logramos la segunda? La segunda es que cuando la temperatura disminuya por debajo de los 20 grados centígrados se encienda una serie de LED rojos, los cuales simbolizarán la caldera. Entonces, podemos hacerlo conectando la salida del último operacional a la bobina de un relé. ¿Por qué el último operacional? Porque él es el que nos indica cuando la temperatura está por encima de 20 grados centígrados o por debajo. Por lo tanto, podemos conectar a su salida, la cual, si está la entrada por encima de 20 grados centígrados, está en alto. Entonces, podemos manipular el relé de la siguiente manera. Si está en alto, conectamos una batería permanentemente a un circuito abierto. Si la salida está en bajo, entonces él estará en su posición natural, por lo cual conectará la batería a la serie de diodos LED, los cuales se encenderán. Para la tercera etapa, que debe actuar cuando la temperatura suba por encima de 120 grados, se debe activar una bocina y se debe activar también un electroventilador, ya que el circuito simula que está muy caliente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de una manera similar al proceso anterior descrito. Entonces vamos a utilizar un relé que su bobina va a estar conectada a la salida del último operacional.
¿Por qué este último operacional? Porque cuando la temperatura aumente por encima de 120 grados, la salida de él va a estar en estado alto y va a encender el último LED. Por lo tanto, va a tener tensión la bobina y conmutar el relé, conectando la batería a la carga. La carga simula la bocina y el electroventilador. Pero cuando está en estado bajo, es decir, cuando la temperatura es inferior a 120 grados centígrados, entonces el relé estará en su estado natural, lo cual es un circuito abierto y no conectará la batería a la carga. Esta sería ya la última etapa de nuestro circuito. Ahora vamos a especificar un poco lo que es a la hora de montaje real. Vamos a utilizar primero una fuente variable de estado. Podemos variar la tensión de esta fuente con este potenciómetro. Entonces, dependiendo de cuánto atenúe nuestro transformador, aquí llegará un nivel de tensión en forma sinusoidal y la convertiremos en una tensión DC, la cual variaremos con este potenciómetro. La descripción de esta fuente está anexada al video y junto con otras especificaciones del circuito, lo cual ayudará al mejor desarrollo del mismo. A continuación presentaremos el circuito montado en el proto. Como vemos, usamos dos circuitos integrados. Esos son LM324N. En las especificaciones del video tendrán todos estos detalles. Aquí está la parte del divisor de tensión. Este potenciómetro también se explica y es para mejorar o hacer variable el rango de temperaturas que podemos medir. Los LED que señalan a cuánta temperatura estamos son estos. Este es el de 20 a 40. El siguiente es el de 40 a 60 y así sucesivamente. Aquí tenemos el electroventilador y la bocina, las cuales se activarán cuando la temperatura esté por encima de 120 grados, y los LED rojos que simbolizan la caldera. Es necesario especificar y para el uso del electroventilador y la bocina implementaremos otra fuente además de la fuente variable antes descrita. Utilizaremos una fuente, podría ser de cargador de teléfono, con tal que cumpla con las condiciones de amperaje y de voltaje para el buen funcionamiento. Además, aquí podemos hacer notar el M35, que es el sensor de la temperatura. Entonces, cuando este sensor lea la temperatura, actuará el circuito y se activarán los LED, el electroventilador y la bocina o los electros. Como observamos, acabamos de energizar el circuito. Prendimos la fuente que alimentará a nuestro circuito, que es la fuente variable, y se enciende este LED. ¿Por qué se enciende ese LED? Es normal que se encienda ese LED ya que la temperatura ambiente es de 32 grados centígrados, por lo tanto estamos en una temperatura entre 20 y 40, por lo cual es normal que él esté prendido. Cuando la temperatura aumente y se vayan encendiendo cada LED, cuando se encienda el último LED se debería prender lo que es la bocina y el electroventilador para que refrigeren el circuito y alerten al usuario de que está muy caliente. Si estuviera muy frío y la temperatura disminuye por debajo de 20 grados centígrados, entonces se encenderían estos LED, que son los LED rojos que simulan la caldera. Entonces, vamos a mostrar cómo funciona este circuito. Ahora vamos a acercarle al sensor algo que esté caliente para que se pueda aumentar la temperatura y ver el funcionamiento del circuito. Le acercaremos un cautín. Como vemos, se acaba de encender el primer LED. Se encendió el siguiente LED. Se encendió el cuarto LED.
el quinto LED. Como vemos, la temperatura ya alcanzó los 120 grados centígrados, por lo cual se prende la bocina y el electroventilador. Una vez que removemos el cautín, la temperatura comenzará a disminuir, por lo tanto los LED deberían apagarse, como está ocurriendo, hasta volver a la temperatura ambiente. Como lo vemos. Esto ha sido todo, espero le haya gustado el video.